Buenos días, vamos a continuar con la serie que estamos viendo a lo largo de estas semanas, que se llama Un futuro y una esperanza, y esta es la parte 6. El mensaje del día de hoy es: tú eres muy amado. Vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Dios, que tú ilumines, Señor, nuestro camino. Permita, Señor, que crezcamos delante de ti. Y ponemos, Señor, esta palabra, este estudio, para que tú nos bendigas a través de tu palabra y que tu palabra, Señor, haga la obra que tú deseas en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos viendo en el capítulo número 9 de Daniel la oración que él hizo. La semana pasada prácticamente terminamos con esta oración y el día de hoy vamos a ver el inicio de la respuesta que les dado a Daniel por medio de un ángel. La profecía de las 70 semanas es la parte más importante de este capítulo 9. Sin embargo, eso no le quita importancia a todo lo que hemos visto hasta el momento. Es tan importante la oración que Daniel hace como la respuesta que el ángel le da, el inicio de la respuesta que le da. El ángel viene y le empieza a expresar un mensaje de parte de Dios a Daniel. Ese mensaje está compuesto por las 70 semanas, por la profecía de las 70 semanas, pero antes de esto, el ángel le dice cosas muy importantes a Daniel, que es importante que nosotros entendamos. Daniel capítulo 9, versículo número 20. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Lo primero que quiero que entendamos aquí, y que en muchas ocasiones no nos queda claro, es ¿cuál es el monte santo de Dios? La historia nos dice que Sión fue inicialmente el nombre de una fortaleza jebusea, conquistada por el rey David, y que se encontraba situada en la actual Jerusalén. La fortaleza se situaba en una colina del lado suroeste de Jerusalén, el monte Sión, y se menciona en la Biblia como el centro espiritual de todos los pueblos. Esto es en el Salmo 87. Tras la muerte de David, el término comenzó a usarse para definir la colina en que se situaba el templo de Salomón. Más tarde, Sión se empleó para hacer referencia tanto al templo como a sus propios cimientos. Y Daniel, sabemos que vivió mucho tiempo después, casi unos 500 años después del rey David. Entonces, para la época de Daniel, al referirse al monte santo de Dios, principalmente se refería al templo y a sus cimientos. Claro, todo lo demás también constituía ese monte santo de Dios, pero principalmente se estaba refiriendo al templo donde se adoraba a Dios. En el Salmo número 15 dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Podemos ver en la Escritura que hay muchas referencias acerca del monte santo de Dios. Para el pueblo de Israel, y no solamente para ellos, sino también para Dios, este monte es muy importante. Y para todos los que creemos en el Hijo de Dios, en Jesús, también este monte, el monte de Dios donde estaba ubicado el templo, es un lugar de importancia. No que en nuestros días vayamos a ese monte a adorar, porque el templo no existe, pero es de una importancia grande, porque en un futuro
En ese monte el mismo Jesús regresará y será su segunda venida. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 6 también hace una comparación entre Jesús y este monte de Sión, este monte de Dios. Y dice, así dice la Escritura, versículo 6, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Esta piedra principal, la piedra que desecharon los edificadores, como dice la Escritura, es nuestro Señor Jesús, y todos los que confiemos en Él, no vamos a ser nunca defraudados. Nuestra confianza está puesta en Jesús. Él es el Sión, Él es la piedra principal, Él es la piedra escogida. Continuando con Daniel capítulo 9, el versículo 21 dice lo siguiente. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Si leemos el versículo número 3 del capítulo 9, cuando lo estudiamos hace algunas semanas, veíamos que dice lo siguiente, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vemos que Daniel había estado estudiando las profecías de Jeremías, posiblemente la había estado estudiando varios días antes, hasta que decidió que era momento de orar. Y seguramente él se planteó a sí mismo hacer esta oración, como dice aquí, con ayuno en cilicio y ceniza. Él tuvo que conseguir el cilicio, tuvo que conseguir la ceniza y se tuvo que poner en ayuno. Y muy posiblemente desde la mañana del día que empezó a orar, él estuvo en ayuno, bueno, estuvo en ayuno desde ese día, pero muy posiblemente él estuvo orando desde tempranas horas del día, posiblemente a las 6 de la mañana, 7, 8 o quizá 9 de la mañana, él ya estaba orando. Por lo que vemos que cuando menciona aquí que a la hora del sacrificio de la tarde se le presentó el varón Gabriel, el ángel Gabriel, para este momento Daniel ya llevaba entre 6 y 9 horas orando. La oración que se pone aquí en la escritura es parte de la oración que él hizo, sin embargo esta no es toda la oración. La oración se extendió por muchas horas. Y vemos en esto que Daniel era una persona disciplinada, era una persona que oraba normalmente 3 veces al día, pero que había momentos en que él se planteaba, por alguna necesidad en particular, orar más tiempo. Y en este caso, la necesidad en particular era que Dios actuara para que el pueblo de Israel pudiera regresar a su tierra y que el templo pudiera ser reconstruido. Este era el motivo de la oración de Daniel, para que el monte santo de Dios no estuviera más desolado, sino que pudiera haber otra vez un lugar de adoración a Dios. Cuando estudiamos un poco más profundamente las Escrituras, podemos ver que la hora del sacrificio de la tarde fue un momento importante en varios acontecimientos que nos narra la Escritura. En Mateo 27, versículo 45 dice lo siguiente, y desde la hora sexta hubo tinieblas. La hora sexta son las 12 del día, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde justamente son las 3 de la tarde. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que la muerte de Jesús ocurre justamente a la hora del sacrificio de la tarde. Justamente cuando en el templo estaban haciendo el sacrificio por la Pascua, Jesús estaba muriendo en la cruz, siendo el verdadero sacrificio. Otro acontecimiento que vemos importante que sucede a esta hora, lo podemos ver en Esdras capítulo 9. Dice el versículo 3 lo siguiente, cuando oí esto, rasgué mi vestido
y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. En este caso estamos viendo cómo Esdras, que había regresado de la cautividad de Babilonia, se sentía bastante angustiado por una noticia que le habían dado muy posiblemente en la mañana. Y desde la mañana que le dieron esa noticia, él se sentía bastante preocupado por lo que estaba aconteciendo. Él rompió sus vestidos, se puso en angustia y se arrancó los pelos de su cabeza y de su barba. Esto puede sonar algo extremo, pero justamente la situación que estaba sucediendo en el pueblo era una situación desesperante, porque el pueblo estaba haciendo o estaba empezando a volver a hacer las cosas por las cuales había sido castigado y había sido deportado 70 años. No acababan de regresar cuando ya estaban otra vez haciendo cosas semejantes a lo anterior, por eso la desesperación de Esdras. Entonces él se pone en esa angustia desde la mañana hasta la hora del sacrificio de la tarde, cuando en ese momento él se pone a orar a Dios y le pide a Dios dirección y le pide a Dios que le ayude para que pueda resolver esta situación. También vemos que en la hora del sacrificio en la tarde ocurre lo que nos cuenta Lucas capítulo número 1, versículo 8. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. La hora del incienso, como les digo, había dos horarios, uno era en la mañana a las 9 y otro era a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Y se le apareció un ángel del Señor, puesta en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Este ángel que se le aparece también es el mismo ángel que se aparece a Daniel, también a la hora del sacrificio de la tarde. Y en el versículo 19 vemos que el ángel da su nombre. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Otro episodio que también vemos que ocurre a la hora del sacrificio de la tarde es Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró hacia el Señor: Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Aquí es cuando Elías, el profeta Elías, se enfrenta a muchos otros profetas de dioses falsos y pide que baje fuego del cielo. Y esto también ocurre a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces vemos que en muchas ocasiones Dios responde, Dios escucha las oraciones de su pueblo justamente a esta hora. No quiere decir que sea la única hora en particular en que Dios escuche las oraciones, porque Dios nos escucha durante todo el tiempo. Pero llama mucho la atención que particularmente a esta hora muchos hombres de Dios oraron a Él, oraron a Dios, y en muchas ocasiones obtuvieron respuesta de nuestro Dios. En Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8, también vemos cómo Dios actúa por medio de Pedro y Juan a la hora del sacrificio de la tarde. En el versículo 1 dice lo siguiente: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena, la hora del incienso, la hora de la oración, la hora del sacrificio de la tarde. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vemos que otra vez Dios interviene, Dios responde, y en este caso respaldando lo que Pedro decía a la hora del sacrificio de la tarde. Y un último ejemplo que tenemos en Hechos capítulo 10, muy semejante al caso de Daniel, pero en este caso por medio de un soldado romano, dice lo siguiente en el versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio buscaba a Dios, era un hombre sincero, pero necesitaba oír del Evangelio, y entonces un ángel se aparece y le habla justamente a la hora 9, a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces vemos que Dios responde. Si uno se dispone a buscarle sinceramente en oración, Dios responde. Dios lo puede hacer a cualquier hora, pero en estos ejemplos que vimos, lo hizo a la hora del sacrificio de la tarde o a la hora en que se quemaba el incienso en la tarde. Continuemos en Daniel capítulo 9, versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El primer objetivo que tenía Dios, que tenía el ángel Gabriel al hablar con Daniel, era darle sabiduría y entendimiento. ¿Qué es la sabiduría? La definición del diccionario dice lo siguiente: la sabiduría de Dios nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia, y nos permite obtener conclusiones que nos dan un mayor entendimiento de las situaciones que vivimos. El entendimiento nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Vemos que un ejemplo clásico de sabiduría que proviene de Dios es el caso de Salomón, cuando se entabla un juicio donde hay 2 madres que están peleando por un bebé. Salomón no sabía cuál era realmente la mamá, pero con la sabiduría que Dios le dio, pudo él tener entendimiento y pudo él tener el discernimiento para saber qué hacer y ver quién realmente era la madre del bebé. Entonces él reflejó en su actuar el carácter de Dios en medio de esta circunstancia que era difícil. Y finalmente vemos en esa historia que dice la escritura que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. También en el Nuevo Testamento se nos habla acerca de la sabiduría. La sabiduría en Santiago capítulo 3 dice lo siguiente, versículo 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura, y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás.
está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esto es lo que nos comenta el Nuevo Testamento, entre otras cosas, acerca de la sabiduría. Y vemos que Daniel era un hombre sabio, pero aún Dios quería darle sabiduría y entendimiento en lo que él estaba solicitando, la restauración la restauración del templo, del monte santo de Dios, y que el pueblo pudiera regresar. Ahora, ¿por qué es importante que Daniel tuviera esta sabiduría y tuviera este entendimiento? Es importante porque Daniel quería que eso ocurriese. Sabemos, por lo que hemos visto anteriormente, que muy posiblemente él sabía que no iba a pasar inmediatamente, pero él tenía el anhelo de que eso ocurriese lo más pronto posible. Su alma estaba inquieta por esto. Y Dios le responde, Dios le da la respuesta, pero no le da una respuesta de sí y no. No le dice solamente sí o no, sino la respuesta de Dios es mucho más amplia. Dios no solamente le responde acerca de lo que él estaba orando, sino le responde acerca de lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel, con su pueblo, en el futuro. Dios le va a plantear en la respuesta los grandes peligros que el pueblo de Israel va a tener en el futuro y también las grandes oportunidades que va a tener. Y justamente el saber los grandes peligros y oportunidades que hay, saber que va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas, para esto es muy importante tener sabiduría y tener entendimiento. Dios se lo va a transmitir a Daniel y Daniel se lo va a transmitir a su pueblo y su pueblo nos lo transmite a nosotros. No solamente lo que dice Daniel afectó al pueblo de Israel, sino también nos ha llegado a afectar a nosotros o nos puede llegar a afectar. Vamos a ver en la siguiente clase, en el siguiente mensaje, cuáles fueron esos grandes acontecimientos de los cuales Dios le habló a Daniel, las grandes oportunidades que el pueblo de Israel tenía, pero también los grandes peligros. Y justamente cuando hay circunstancias difíciles en nuestra vida, necesitamos sabiduría y necesitamos entendimiento para saber cómo comportarnos. En nuestros días, por ejemplo, necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Si en algunos casos, por ejemplo, en las iglesias, saber si en nuestro país, por ejemplo, es más conveniente abrir las iglesias ya en este momento o es más conveniente todavía esperar un tiempo adicional hasta que hasta que la pandemia disminuya en intensidad. Necesitamos sabiduría. Y esa sabiduría solamente puede provenir de Dios. Igual para el caso de Israel, vamos a ver que la profecía abarca eventos muy importantes que eran de gran peligro y de gran oportunidad para el pueblo. Y ellos necesitaban sabiduría para saber cómo hacer y en qué momento hacerlo. Continuando con Daniel capítulo 9, el versículo 23 dice lo siguiente: Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La respuesta de Dios fue inmediata. Aunque Daniel había estado orando, como veíamos, entre 6 y 9 horas, la orden que Daniel esperaba, o la respuesta que Daniel esperaba, se daba a través de una orden que provenía de Dios, y esa orden había sido dada desde el principio en que Daniel se puso a orar. Ahora bien, Gabriel había venido para enseñarle esa orden por un motivo, y el motivo es que Daniel era una persona muy amada por Dios. Algo semejante podemos ver también en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 21, versículo 20 vemos: Y volviéndose Pedro,
vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En este caso vemos que a Juan se le llama el discípulo amado, y al igual que Daniel, Juan tuvo una revelación grande, profecías importantes acerca del futuro y que están plasmadas en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, ¿por qué Dios a las personas que Él ama les da este tipo de revelación? Básicamente dos razones, puede haber más, pero básicamente hay dos. Una, justamente porque Dios los ama y confía en ellos. Él sabe que ellos van a hacer buen uso de la revelación que Él les está dando, que ellos no van a hacer algo inapropiado con esta revelación. Dios los ama a ellos y confía en ellos, al igual que vemos en el caso de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Dios plantea que va a ir a hablar con este Abraham antes de mandar el juicio sobre esas ciudades, porque justamente Dios dice que no puede ocultarle nada a Abraham, porque de él va a ser una gran nación, y además sabemos que Abraham era amigo de Dios. Entonces vemos que hay una confianza de Dios hacia las personas que él ama. Pero lo segundo, y que es importante, puede confiar Dios el mensaje a ellos, pero también les da el mensaje a ellos para que ellos conozcan lo que va a acontecer y puedan tomar las previsiones que sean necesarias. Tal vez en el caso de Daniel y en el caso de Juan, los acontecimientos iban a ser más allá de lo que ellos iban a vivir. Tal vez ellos podrían ver algo de lo que Dios les estaba hablando, pero eran acontecimientos muy distantes. Pero justamente cuando uno tiene un conocimiento de algo que va a acontecer en el futuro y que puede afectar, por ejemplo, a nuestra familia, uno trata de tomar las provisiones necesarias para evitar que esa situación en el futuro pueda dañarnos a nosotros, a nuestra familia y a nosotros. Y lo hacemos porque nosotros justamente amamos a nuestra familia. Y algo semejante ocurre con Dios. A través de Daniel y a través de Juan, Él está dando el mensaje a su pueblo, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia, de las cosas que van a acontecer en el futuro, de los peligros que va a haber en el futuro, pero también de las promesas y del final que va a haber de esas situaciones en el futuro, para que nosotros tomemos las previsiones necesarias y que ese futuro, en la medida de lo posible, no nos afecte, y también tengamos esperanza sabiendo que todas las cosas que lleguen a ocurrir están bajo el control de Dios. Entonces, el motivo principal de la profecía de las 70 semanas es que Dios amaba a Daniel. El motivo principal del Apocalipsis es que Dios amaba a Juan, pero así como los amaba a ellos, nos ama a nosotros. Y advierte de las circunstancias que el pueblo de Dios atravesará en un futuro, de las grandes oportunidades, pero también de los grandes peligros que hay. Entonces, nosotros, hermanos, al igual que Daniel, al igual que Juan, somos amados de Dios, porque de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ese es el motivo principal de este mensaje de las profecías de las 70 semanas de Daniel, de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Tenemos que leerlo en ese sentido, porque Dios nos lo ha confiado y porque Dios quiere que nosotros sepamos que todo lo que ocurra está bajo su control, pero que nosotros debemos de ser previsores y debemos de saber que si hay alguna situación complicada en el futuro, Él nos va a dar sabiduría y entendimiento para saber lo que debemos de hacer. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque sabemos, Señor, que tu palabra es luz para nuestra vida y porque sabemos, Señor, que no vivimos a ciegas.
Las cosas, Señor, que nos rodean, a pesar de que sean difíciles, a pesar de que haya circunstancias complicadas en este momento, sabemos, Señor, que están bajo tu control. Y podemos saber que tú tienes un plan y tú nos das una esperanza. Permite, Dios, que podamos saber en todo tiempo que tú tienes todo bajo control y que podamos, Señor, aferrarnos, Señor, a la esperanza que tú nos das. Que podamos vivir, Señor, con fe y que podamos, Señor, atravesar cualquier valle de tinieblas, cualquier circunstancia difíciles, alumbrado, Señor, con tu palabra, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No permita, Señor, que nos equivoquemos, que caigamos, Señor, que nos vayamos, Señor, por un camino equivocado. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Danos, Señor, fortaleza y permítanos, Señor, llegar al final de la carrera. Gracias, Señor, te damos por todo y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana.